Amigos y amigas de las redes sociales, bienvenidos a un video más del canal de Tu Profe de Rey. En esta ocasión te vamos a compartir una entrevista que me hace Roberto de la Madrid en el programa Detrás de la Razón que transmite el canal de Hispan TV. Básicamente vamos a hablar del impacto social y político e incluso electoral que tienen los tweets del presidente Trump en contra de Ayanna Pressley, de Alexandria Ocasio-Cortez y también de la congresista Ilhan Omar, así como de Rashida Tlaib. A estas congresistas Trump las ha denominado como el escuadrón, las acusa de ser anti-israelí, las acusa de ser también anti-estadounidenses, socialistas, antidemocráticas, y les dice, váyanse a su país. Pero ¿qué creen? Resulta que su país es Estados Unidos, porque aunque 3 de ellas fueron nacidas allí, pues la tercera, la cuarta, Ilhan Omar, también es estadounidense. Entonces vamos a analizar, pues, como les decía, y espero que ustedes interactúen con nosotros. Bienvenidos. Jesús López Almejo, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Baja California, reconocido investigador tanto en México como en Estados Unidos. Gracias a los dos, profesor, maestro Jesús, gracias. A ver, Jesús, pues no sé si estés de acuerdo. ¿A qué suena esto cuando escuchamos a la gente send her back? Me recuerda a la época de la Inquisición, de las hogueras, cuando sin juicio y solo con el rumor se lincha, se quema, se ahorca a alguien, Fuente Ovejuna, a la época de Martin Luther King también. ¿Qué estamos viendo en Estados Unidos al escuchar a mucha gente gritar send her back? Por favor. ¿Qué tal? Honor estar nuevamente en tu programa, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Saludos a tu audiencia. Mira, básicamente el hecho es que tenemos a un mandatario, al mandatario del país más importante del mundo en casi todos los rubros. Tenemos a un mandatario que no es ecuánime y que al parecer no gobierna para todos los ciudadanos de su país. Y luego tenemos a un mandatario que, a la luz de una ideología, el America First, que es histórica, que trae connotaciones de segmentar, de excluir, de racismo, de xenofobia, empieza a cargar todas esas baterías para una cuestión de coyuntura. Es decir, pone en riesgo una estructura institucional, la presidencia de Estados Unidos, que ha venido siendo creada durante siglos y construida con delicadeza para mantener una narrativa de democracia, de inclusión, de poner a Estados Unidos como la nación de naciones, y la arriesga por una coyuntura electoral en la cual, en eso sí concuerdo con la compañera, pues cada vez se afianza más en las preferencias de los republicanos, pero aquí lo que hay que preguntarnos es qué porcentaje del voto total en este momento representarían los republicanos, porque al parecer entre las mismas cúpulas republicanas cada vez están tratando de mantener una sana distancia con el presidente Trump, y no necesariamente Trump está siendo popular frente al resto de Estados Unidos, que está pujando hacia el otro lado. Yo no lo llamaría de izquierda, me parece muy arriesgado y me parece muy exagerado. A ver, Jesús, ¿es o no racista el señor Trump? Sí, por supuesto que sí es racista, porque sí discrimina en función de la raza. Y efectivamente además es xenófobo. Roberto, sin embargo, quisiera traer a colación algo más estructural. Yo mencionaba en otras participaciones que era importante traer un análisis constructivista, y desde el constructivismo es importante posicionar estructuras de pensamiento y narrativas dominantes hasta la cima, porque las ideas dominantes de las sociedades en ciertos contextos históricos determinan cómo se comporta el individuo en su interacción social con otro, y subordina las capacidades materiales a la misión que la idea dominante le impone a un sector del grupo. Y me viene a colación también, complementando este análisis histórico, con la obra de Edward Said, de El Orientalismo, en donde nos habla de la geografía binaria, de la construcción del otro, imaginario o real, para que justamente a partir de reconocimiento del otro, al otro se le dan atributos que quizá no tenga, pero que son atributos de inferioridad en función de su raza, en función de su cultura, en función de su capacidad económica, para poderlo dominar. Y entonces, a colación con Donald Trump, Trump está manejando muy bien, hablando de posicionamiento de ideas dominantes, la narrativa del America First, muy relacionado con el Ku Klux Klan de décadas pasadas, que tiene por encima de todo el dominio blanco, el unilateralismo en lo internacional, la coerción del otro en las relaciones bilaterales, la exclusión de la diversidad
Es decir, contra el homosexual, contra los negros, contra los asiáticos, contra los latinos, sí en función de su nacionalidad de origen, pero también en función de su raza, y la deportación de los indocumentados, a los que, por cierto, pues no se les reconoce ningún derecho. De hecho, otra de los comentarios muy implosivos ha sido el de: si no les gusta cómo los tratamos, violando cualquier convención internacional de derechos humanos, pues regrésense a su país. Entonces, en algo estoy de acuerdo con la compañera, es que Trump ha manejado mejor la narrativa del America First y de la supremacía blanca, mejor que, en este caso, los demócratas, y mejor que otros competidores en el Partido Republicano. Sí, oye Jesús, pero hay quien dice en el propio Estados Unidos que esto es como una bomba de tiempo, y sea verdad o no, si Donald Trump piensa como está usando su herramienta, o sea, si no es xenófobo o es xenófobo, pues ya es lo de menos, sino que ¿qué podría provocar esto al generar un discurso de odio? Dice Bernie Sanders que es el peor y el más peligroso presidente de toda la historia. ¿Qué dices de esto, Jesús? Concuerdo totalmente con el senador Bernie Sanders por dos razones. Si nosotros nos ponemos a pensar en el America First, Donald Trump impulsa dos frases muy importantes que lo describen o lo desnudan de cuerpo y alma. Uno es el Make America Great Again, hacer fuerte o grande a Estados Unidos otra vez, y ahora el actual eslogan, el Keep America Great. ¿Qué significa el primero? El primero significa ese America Great de antes, el Estados Unidos blanco, el Estados Unidos esclavista, el Estados Unidos guerrillero, el Estados Unidos que no negocia, impone, y que por supuesto cuando hubo paridad nuclear, pues nos llevó a la crisis de los misiles. Por supuesto, cuando hubo más o menos paridad militar, se metieron y se empantanaron en Vietnam. Cuando creían que tenían una superioridad, porque eran unipolarmente la única potencia militar, se metieron en Afganistán y se metieron en Irak, con las consecuencias que ya sabemos. Y entonces, por supuesto que este discurso de odio, porque la finalidad de un discurso es que la gente se convenza, y decía yo hace rato desde el enfoque constructivista, que ponga al servicio de la idea dominante y de la narrativa dominante las capacidades materiales sin cuestionarla. Y eso se vuelve peligroso porque entonces acerca a una posición de no retorno a Estados Unidos frente a sus rivales. Bien, Jesús, el problema contra la congresista Ilhan Omar es porque es antisemita, es porque es anti-Estados Unidos, como dice Trump, porque tocó Israel, o es en realidad el enojo porque hace comentarios sobre el socialismo, sobre el progresismo, y Donald Trump prometió que en Estados Unidos jamás iba a haber socialismo. A ver, explícanos todo esto. Sí, mira, Roberto, creo que más allá de Ilhan Omar, el hecho de que Donald Trump hubiera atacado a Alexandria Ocasio-Cortez, a Rashida Tlaib y a Ayanna Pressley, tiene un significado muy importante que tiene que ver nuevamente con la idea dominante que decíamos desde el constructivismo, que subordina capacidades materiales y que determina también cómo los sujetos se comportan. Y complementándolo con lo que decía Edward Said de la geografía binaria, es decir, construir al otro, porque eso justifica mi práctica, justifica mi acción, y por racista que sea y por xenófobo que sea, eso me da margen de maniobra para no perder legitimidad en términos weberianos, porque la legitimidad es lo que ayuda a un sujeto o a un cuerpo o a una colectividad a gobernar a la población. Entonces, al no perder o para garantizar la legitimidad frente a los suyos, Donald Trump selecciona 4 targets: Alexandria Ocasio-Cortez, defensora de la seguridad universal, defensora del medio ambiente, defensora de los migrantes. Es estratégico. A Ilhan Omar, porque Ilhan Omar es una de las más críticas congresistas de las intervenciones militares de Estados Unidos en el mundo, y le dice: el terrorismo no es una cuestión de allá hacia acá, sino es una reacción a la intervención de los estadounidenses en otros territorios. Ayanna Pressley, esta congresista de color, creada en los suburbios de Chicago, que justamente va a las prisiones, critica las cuestiones, el sistema penitenciario, están pugnando por que deje de ser privados, el sistema penitenciario, porque se vincula que hay empresarios cercanos al presidente Trump que son los que administran en mayor medida estos millonarios negocios de las prisiones. Y en el caso de Rashida Tlaib, de origen palestino, que es una también fuerte crítica de Israel, y que junto con Ilhan Omar son de las primeras mujeres musulmanas en ser congresistas federales. Entonces, si te fijas en los tweets que hace, él dice: porque son antiamericanas, porque son socialistas, porque son anti-israelíes, porque son anti todo lo que el America First representa.
Entonces, lo importante de esto es, Donald Trump sigue, en términos de una construcción colectiva, sigue construyendo al otro para poder justificar sus prácticas y sus discursos, por agresivos, xenófobos y racistas que estos sean, y aún así no pierde legitimidad frente a los suyos. Oye, en dos palabras, ¿qué es el constructivismo? Porque hay muchos que no somos alumnos de Relaciones Internacionales. Sí, es una teoría que se alimenta en varias ramas de las ciencias sociales, pero yo la uso desde las relaciones internacionales, que nos habla justamente de cómo la realidad se construye de manera colectiva, y al construirla de manera colectiva hace que muchas de las cosas que nosotros creemos que ontológicamente son, pues en realidad le da matices y les da perspectivas. Es decir, cómo lo construimos a partir de discursos diferentes, y básicamente en el caso particular de los análisis internacionales, el constructivismo nos ayuda a entender cómo de manera colectiva las diferentes unidades del sistema internacional vamos construyendo la realidad que puede que no sea. Bien, oye, o sea que si yo... no importa si yo crea o no, sino que yo construyo, en caso de ser presidente, voy construyendo a mi pueblo de tal o cual manera para los intereses de las esferas. Sí, más o menos así te entendí. Aprovechando dos cosas, Jesús, dice las congresistas que Trump está haciendo esto para distraer. Yo pregunto, ¿distraer de qué? Y aprovechando que estás aquí, Jesús, y que sabes mucho de geopolítica, hay un gran rumor en todo el mundo que la tensión que está levantando Donald Trump en su mismo pueblo, contra Irán, contra Rusia, contra China o dentro de Estados Unidos, es para distraer, porque está llevándose a cabo un reset bancario para cambiar al patrón oro, lo cual augura tiempos de justicia e igualdad económica en el mundo. Pregunta, ¿esto es teoría de la conspiración o es posible que esté sucediendo? No, por supuesto, me parece que sí es posible que esté sucediendo, porque recuerda, Roberto, que parte también de las prácticas del gobierno es comunicar, y históricamente hablamos de que los gobiernos tratan de comunicar o de potenciar con su discurso aquellos aspectos en donde están siendo exitosos en sus gestiones, en su administración, y tratan con ello de disminuir o minimizar el efecto de aquellas áreas en donde no están siendo tan exitosos. Y me parece que el diagnóstico de las congresistas en su respuesta al presidente Trump es acertado, en el sentido de que intenta, por un lado, posicionar las preferencias electorales para reelegirse para el 2020, pero por otro lado, no menos importante, es distraer la atención para que la atención mediática se centre en estas cosas coyunturales y no atiendan la cuestión estructural, que parece ser que es una recesión económica, empezando por el nulo crecimiento de Estados Unidos en los últimos por lo menos 2 semestres. Gracias, Jesús. Un abrazo a los dos. Buenas noches aquí en Teherán.